Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para la palabra. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por ese tiempo en que estamos aquí. Señor, gracias por traernos a este lugar, que no es una casualidad de que estemos aquí, sino más bien es porque tú lo has querido. Padre bueno, ahora que vamos a tomar lectura de tu palabra y vamos a escudriñar y vamos a aprender, te rogamos, Dios, que tu presencia esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, Padre. Gracias, Dios, porque tú estás aquí presente y mueves en medio de nosotros. Te entregamos ese tiempo, te entregamos este lugar. Te pedimos, Dios, que tú nos lleves a entender esa palabra que tu Espíritu nos trae. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo 6, perdonad. Daniel capítulo 6. Saben que estamos en el libro de Daniel, en esta serie de predicas del libro de Daniel. Entonces, Daniel capítulo 6 nos toca hoy. No vamos a perder nuestra buena costumbre, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Vámonos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así en Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, pero que había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgasen un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, ese echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media, y la cual no puede ser abrogada. Firmes pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?
Respondió el rey diciendo: verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acá el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajando para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirmase pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien en ti continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se fue el sueño. El rey pues se levantó muy temprano de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz de tristeza y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió: Rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió el ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían causado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas, el cielo y la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Siéntense, hermanos. Que el Señor nos guíe a su palabra. Amén. Como veníamos viendo semanas atrás, domingos atrás, se ha estado predicando sobre el libro de Daniel, una serie
de prédicas que ya conocemos, como se titula, Dios está al control. Mirad, recordad, las 5 primeras series que hemos estado viendo del capítulo 1 al capítulo 5 del libro de Daniel, cada uno de esos capítulos presenta un desafío en la vida de Daniel. Ahora bien, cuando Dios pone un desafío en tu vida, hermano, cuando Dios pone un desafío en tu vida, no serán cosas que están en tu alcance. Los desafíos de Dios no son cosas que están en nuestro alcance, son cosas que van más allá de nuestro alcance. Entonces, ¿por qué cuando Dios pone un desafío no está a nuestro alcance? Porque Dios quiere que dependamos totalmente de Él, porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos se gloríe por sí mismo. Entonces, tu fidelidad, tu obediencia, tu fe deberán ser puestas a pruebas para tu crecimiento en el reino de Dios. Daniel, su fe, su fidelidad, su obediencia, en cada uno de esos capítulos que hemos ido viendo, estaban puestos a prueba. Tú y yo seremos puestos a prueba en algún momento. Daniel era esclavo en el reinado de Babilonia. Pero la mente y el corazón de Daniel no estaban esclavizadas. ¿Por qué? Porque Daniel dependía de Dios. Daniel estaba entregado a Dios. Por eso su mente y su corazón no estaban esclavizadas. Porque la paz del Señor estaba en él. Y la gracia de Dios estaba con él. Y Daniel andaba conforme el corazón de Dios. Daniel fue llamado para servir durante el reinado de Babilonia y durante el reinado de Medo y Perso en la realeza. Dios lo llamó para servir en la realeza, para predicar a los reyes y para predicar gentes que ocupaban altos lugares políticos. No quiero decir con esto que a lo mejor nunca había predicado a alguien que no tenía que ver con la realeza. Bueno, esto no lo sabemos porque la Biblia no nos lo registra, pero posiblemente estando en un reino donde hay todo tipo de personas, algún momento se habrá cruzado con alguna persona que no tiene nada que ver con la realeza y le habrá predicado igualmente el evangelio. Pero la vida de Daniel circulaba en la realeza. Ahí predicaba Daniel con su testimonio y Daniel con sus actos. Mirad, hermanos, el cielo se goza y la tierra se alegra cuando la palabra de Dios se cumple. Cuando se cumple la palabra de Dios, se goza el cielo, porque Dios ve su obrar en la tierra. Y los hombres que conocen a Dios en la tierra se gozan. ¿Quién de nosotros no se goza cuando ve a una persona, a un inconverso, convertirse al Señor y alcanza la salvación? Creo que todos nosotros nos gozamos. Y es propósito de Dios que el mundo sea salvo. Entonces, desde el capítulo 1 de Daniel, en el capítulo 1 vemos que Daniel fue traído en Babilonia y al llegar ahí rechazó la comida del rey, él y sus amigos. De esa manera se manifestó la gloria de Dios en esos principios de Daniel al llegar en Babilonia. En el capítulo 2 estábamos viendo que Daniel interpretaba los sueños de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor había soñado y quería matar a todos los sabios. Y Daniel interpretó esos sueños. De esa manera, Dios mostró su gloria a través de Daniel. En el capítulo 3 se rescataban a 3 jóvenes del horno del fuego. Nabucodonosor ordenó 3, pero al final se veían 4. Y el mismo Nabucodonosor dijo, pero si tiene rostro de hijo de Dios es el 4. Y Nabucodonosor ordena que los jóvenes salgan fuera. De esta manera, Dios mostró su gloria en ese tiempo.
En el capítulo 4, Nabucodonosor se enloquece, reconoce la grandeza de Dios. De esta manera, Dios mostró su gloria en ese tiempo. En el capítulo 5, que veíamos el domingo pasado, Nabucodonosor, este tiempo ya no estaba. Aparecían las escrituras en la pared. Necesitaban una interpretación y no había quien las interprete. Llaman a Daniel y Daniel interpreta las escrituras. Entonces los medos y los persas toman el reinado de Babilonia y entonces llega el rey Darío. De esa manera Dios mostró su gloria. Cada uno de esos capítulos manifiestan una manera diferente que Dios mostraba su gloria. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a un Dios que no es estático, es un Dios dinámico y se mueve de diferente manera. La manera que se mueve en mi vida posiblemente no es la manera que se va a mover en tu vida. En los días del rey Darío no es la manera que se movió Dios como en los días de Nabucodonosor. Se movió de diferente manera. Ahora llegamos en el capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. En el capítulo 6, Daniel en el foso de los leones, recordad, del capítulo 1 al capítulo 5 son historias de la vida de Daniel. Y el capítulo 6 es la última historia de la vida de Daniel. A partir del capítulo 7 para adelante, vamos a ver las profecías de Daniel que se manifiestan. Entonces el capítulo 6 es el último capítulo histórico de este libro de Daniel, el cual estaremos hablando hoy. Del versículo 1 al 9 del capítulo 6 se manifiestan los hombres una envidia en contra de Daniel y se firma un edicto que promulgó el rey, pero no vino del corazón del rey realmente, vino por la insistencia de todos los gobernadores. Engañaron al rey. Del capítulo 10 al verso 17 estaremos viendo el edicto del rey se ejecutaba sobre Daniel, porque después de que fue firmado el edicto, como Daniel era hombre obediente a Dios, no hizo caso al edicto. Ahora, hay una pequeña controversia en ese lugar. Algunos dirán, ¿acaso ha desobedecido Daniel al rey? ¿A quién debemos obedecer mucho más? Daniel obedecía a Dios y el rey estaba en contra de Dios, porque acababa de firmar un edicto que iba en contra de la voluntad de Dios. Del versículo 18 al 28 estaremos viendo cómo Dios había libertado a Daniel y la justicia de Dios se obraba en la vida de Daniel. La justicia de Dios se obraba en la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque cuando somos fieles a Dios, cuando somos obedientes a Dios, llega el momento que la justicia de Dios se obra en nuestra vida, sea lo que sea que estamos pasando, que estamos esperando. La justicia de Dios se obra. En el punto 1, como iba diciendo yo, estamos viendo la envidia en contra de Daniel y el edicto del rey. Fijaos, hermanos, en el verso 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Cuántos gobernadores, cuántos sátrapas el rey había dictado que gobernasen todo el reino? 120. Y de esos 120, el rey vuelve a decir, elijo otros 3
Para que esos 120 den cuenta a esos 3 de todo lo que pasa en los distritos, en las provincias. ¿Para qué? Para que no haya mal alguno en las provincias y para que el rey tampoco pueda ser dañado. Entonces esos 120 tenían que rendir cuentas a esos 3 y esos 3 rendirle cuenta al rey. Fijaos, hermanos, rendir cuenta es muy difícil. Rendir cuenta es muy difícil. Muchos de nosotros nos cuesta rendir cuentas. Cuando estás al frente de un proyecto, cuando estás al frente de una obra, habrá momentos que te van a exigir las cuentas. Habrá momentos que te van a pedir, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Muchos de los que trabajan saben eso, que en un momento entra el jefe en su oficina y le dice, ¿qué has hecho con el trabajo que te di que hicieras ayer? Entonces te está pidiendo cuentas. Ellos tenían que rendir cuentas, pero cuando el rey mira, dice, Daniel es más superior a los demás, le voy a poner sobre todos para que todos rindan cuenta a él y él rinde cuentas a mí. Entonces, mis hermanos, todos nosotros tenemos la responsabilidad de rendir cuentas. Si no le rindes cuentas a un superior, tendrás que rendirle cuenta a Dios. Los líderes rinden cuentas al cuerpo pastoral y el cuerpo pastoral rinde cuenta a otro superior y ese superior rinde cuenta a Dios. Todos nosotros estamos sometidos bajo la sumisión de Dios para rendir cuenta a Dios por nuestros actos. Esos sátrapas tenían que rendir cuenta de todos los actos que pasaban en el reino en todos los estados. Estamos llamados a rendir cuenta como hijos de Dios delante de Dios. Ninguno de nosotros está exento en la rendición de cuenta. Y Daniel tenía un espíritu superior. Entonces cuando ellos vieron que Daniel tenía un espíritu superior, se enojan, se enfadan. ¿Cómo es posible que un inmigrante, cómo es posible que un extranjero ahora nos va a gobernar? La mente humana hasta dónde piensa. Y el hombre es perverso por naturaleza y siempre nuestros primeros pensamientos suelen ser los malos en muchas ocasiones. No están mirando la capacidad que Daniel tenía de dirigir el reinado, sino que se ponen a mirar que cómo un extranjero me gobierna ahora en mis tierras. No es posible. Se confabulan en contra de Daniel. Cuando se confabulan en contra de Daniel, no encuentran nada para acusar a Daniel. Dice la palabra de Dios que Daniel no tenía ningún vicio. Daniel no tenía ningún vicio. ¿Por qué Daniel no tenía ningún vicio? ¿Fueron las fuerzas de Daniel? No, porque el Espíritu de Dios vivificaba en Daniel y Daniel obedecía a Dios. ¿Cuántos de nosotros guardamos vicios? ¿Cuántos de nosotros guardamos vicios, hermanos? Aquel vicio estúpido que estás guardando en lo oculto, déjame decir que te va a pasar factura. Las cosas fáciles, su coste está en lo oculto, lo que no vemos. Nos pasan factura. Esos vicios que no queremos dejar, esos vicios en los que estamos metidos. No conozco tu vida, sinceramente, te digo la verdad. No sé cómo vives. Tu vida privada no la conozco. Pero si estás en algún vicio, cualquiera que sea, es momento de buscar a Dios, pedirle que te ayude y soltar ese vicio. Porque hay momentos en nuestra vida que si no hay una intervención de parte de Dios, estamos atados a ciertos vicios que no podemos abandonar. Entonces dice la palabra de Dios que se confabularon todos y atacaron a Daniel. Cuando vieron que no le cogían en asuntos administrativos, Daniel era fiel. ¿Cuántos hombres son autoridades y en asuntos administrativos cometen cohecho? Los partidos políticos cometen cohecho por allá, por ahí, en la tele, que si el alcalde de tal ha estafado 500,000, que si no sé qué ha estafado, que si tal pastor ha cogido tal. Hermanos,
Pero Daniel era fiel. Pero Daniel era fiel. Entonces, dice la palabra de Dios, dijeron, bueno, ahora le vamos a atacar en su tendón de Aquiles. Y el tendón de Aquiles de Daniel era servir a su Dios. Le atacaron en ese lado porque no le cogían por el otro lado. Porque Daniel era un hombre consagrado, un hombre santificado, apartado del mal. Al ver que no le podían coger, le atacaron en contra de los principios de Dios. Tú y yo seremos atacados en contra de los principios de Dios. El mundo cada día levanta en contra de los principios de Dios. Me acuerdo cuando me vine aquí en Madrid, a vivir en Madrid. Asistía en el instituto ahí en Móstoles, en el Instituto Benjamín Hua, por ahí en los años 2007, 2008. Estaba haciendo el técnico superior en salud ambiental. Estaba hablando con una amiga, comencé a hablar con mi amiga y la comencé a predicar el evangelio. Y esa muchacha me miró a los ojos, me dijo, te voy a decir algo, Gaspar. Vosotros los que venís en países de tercer mundo, habláis mucho acerca de Dios porque sois unos pobres, no tenéis nada en vuestros países. Yo me quedé en silencio por unos momentos como si me habían echado una jarra de agua fría. Y yo le dije, Señor, dame una respuesta. No quiero responder agresivamente porque me entró ira por la manera que me lo dijo, una forma de rechazo, una forma de repulsión, una forma de desprecio. El mundo te va a despreciar por amar a Dios y te va a atacar por amar a Dios. Entonces, el Señor me dijo, da el ejemplo de Inglaterra, da el ejemplo de Estados Unidos, da el ejemplo de Alemania, que son países muy ricos y hay hombres bien ricos en esos países que adoran, alaban y buscan a Dios. Y yo le dije, mira estos países, hay hombres que adoran y buscan a Dios y son ricos. Y la muchacha se quedó mirándome. Entonces, mis hermanos, no es una excusa el decir que yo soy pobre y no puedo servir a Dios, no puedo ser fiel a Dios. No es una excusa. No es una excusa decir que en esta nación soy inmigrante y no puedo hacer grandes cosas para la gloria de Dios. No es una excusa. ¿Entienden lo que quiero decir, mis hermanos? Entonces se reunieron todos los sátrapas y al reunirse todos los sátrapas acusaron a Daniel en contra de su rey y el rey firmó el sello. Engañaron al rey. ¿Por qué engañaron al rey? Porque el rey tampoco tenía conocimiento de Dios. Cuando no tenemos el conocimiento de Dios, las filosofías de los hombres nos van a hundir. La filosofía de esos tantos hombres inteligentes que se suponía que son inteligentes, no eran inteligentes realmente. Bueno, eran inteligentes, pero les faltaba algo, les faltaba sabiduría, porque la sabiduría es el temor a Dios, y no tenían temor a Dios, se metían en contra de Dios. Entonces, cuando eres inteligente, la inteligencia que no honra a Dios es vanidad. Esos hombres eran inteligentes, pero al no honrar a Dios cometían errores. En ese momento acusaron a Daniel y el rey les apoyó con el sello. Fue engañado el rey porque no conocía a Dios, no tenía sabiduría de Dios. Cuando tú eres un líder, eres padre de familia, en tu hogar o donde sea que eres autoridad y tú no conoces de Dios, déjame decir que te van a engañar fácilmente. Te van a engañar fácilmente porque el mundo es así. Nacido para engañar, porque el diablo es mentiroso. Nos ha falsificado todas las cosas en ese mundo. La verdad la ha convertido en mentira. Entonces engañaron al rey, hicieron que el rey firme el sello. Quiero decirte una cosa muy importante. Mira, al tener un espíritu superior, Daniel más que los demás, se levantó la envidia. Cuando tú tienes un espíritu superior, cuando tú destacas en tu profesión, cuando tú destacas en lo que estás haciendo, las otras personas
algunas que otras personas se van a levantar, van a tener envidia contra ti porque tú estás destacando en lo que estás haciendo y lo estás haciendo bien. Entonces se levantaron la envidia, acusaron a Daniel de lo que no le debían acusar. Cuando tú destaques, habrá alguien envidioso que te va a acusar de lo que no te tiene que acusar. Incluso en nuestras congregaciones, en los liderazgos, en los cuerpos pastorales, cuando uno destaca, los demás a veces, alguno que otro, es envidioso. Envidiaron a Daniel por tener un espíritu superior. ¿Y por qué lo tenía? Porque era consagrado, honraba a Dios, amaba a Dios, y Daniel era un intercesor nato. Iglesia, te invito a ser intercesor. No debemos envidiar a los demás porque tenemos un espíritu superior, porque tienen un espíritu superior. Mas debemos buscar a Dios humildemente para que Él nos levante. No envidies a nadie por tener un espíritu superior. Busca a Dios para que Dios también te levante. Entramos en el punto 2, del verso 10 al 17. Dice, el edicto del rey se ejecutó sobre Daniel. Fíjense, hermanos, Daniel, al saber lo que iba a ocurrir, el verso 10, ¿qué nos dice el verso 10? Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Ahora Daniel cambia el estilo. Después de escuchar lo que había pasado, ya no lo hace con puertas cerradas. Abre las ventanas, mirarme a mí. Yo amo a mi Dios, le seguiré obedeciendo. Hagáis lo que hagáis, estaré con Él para siempre. Y Él se encargará de lo que debe ocurrir. Daniel abrió las ventanas para dar testimonio de que Dios es Dios viviente. Entonces, hermanos, la búsqueda intensa de Daniel hacia Dios iba a traer algo. Iba a traer algo. Un testimonio de gloria. 3 veces Daniel oraba con las ventanas abiertas porque esta era la señal del testimonio a Dios, que él sirve a Dios. Daniel testificaba de rodillas y cuando se ponía de pie peleaba sus batallas Dios. Puestos de rodillas, ganamos las grandes batallas. Si no nos ponemos de rodillas, las grandes batallas nos van a derrotar. Puesto de rodillas, Daniel clamaba a Dios. Él clamó al cambio de lo que él veía venir, porque Daniel veía el peligro de ese reinado, veía que este reinado va a acabar. Escucha, hermano, te quiero decir algo. El avivamiento, recuerda, el avivamiento es bíblico. Es bíblico, es histórico. Ha habido historias sobre avivamiento, que un pueblo estuvo avivado. Ha habido historias en la Biblia de un avivamiento. En el libro de Hechos, en el día del Pentecostés, se avivó el fuego del Señor. En la casa de Cornelio se avivó también el fuego del Señor. Este avivamiento histórico cambia las comunidades. Como es práctico, también cambia la gente. Y como es espiritual, cambia todo el clima espiritual. Elimina el pecado y termina con el crimen. Elimina el pecado y termina con el crimen. Pero, ¿qué pasa? Para que haya un avivamiento, tiene que haber un hombre honrado, un hombre que ama a Dios de orilla.
Es por eso el pueblo de Dios debe doblar sus rodillas ante las injusticias de este mundo, ante las leyes en contra de Dios. Por eso cada miembro de una iglesia debe ser un intercesor. La iglesia debe ser intercesora. ¿Cuántas leyes no vemos hoy día que firman en contra de la voluntad de Dios? Lo firman en contra de los hijos de Dios para que no agraden a Dios, para pelear con el pueblo de Dios. La congregación debe congregarse y buscar a Dios con denuedo, porque tú, escucha hermano lo que te voy a decir, tú eres como una leña encendida, ¿sabes? Y cuando una leña está encendida y se reúne con otras leñas encendidas, ¿qué pasa? Se arde un fogón grande. Te lo voy a decir de otra manera. Imagínate aquellas casas rurales que se calientan con chimenea. Estás en esa casa en una época de invierno, hace mucho frío. Entonces, coges una sola leña, la pones, la enciendes, esa leña calienta así, ¿no? Calienta. Pero te das cuenta que no calienta toda la casa como es debido. Entonces, cuando coges varias leñas, las pones, se enciende un fogón y toda la casa se calienta. Cuando el pueblo de Dios ora, tú oras en tu casa todos los días, tienes tu devocional, yo oro en mi casa todos los días, tengo mi devocional. Cuando venimos a hacer reunión de oración o evangelístico, se enciende un fogón y se aviva la casa de Dios. Recuerda, hermano, vendrán momentos en tu vida que nadie podrá librarte de nada. El rey luchó para librar a Daniel y no lo consiguió porque la presión era grande. Habrá momentos que nadie puede librarte de una presión tan grande como la que estaba pasando Daniel. Tenía un amigo misionero, me dijo: Gaspar, en mi país antiguamente había un momento que cuando los reuníais a hacer los cultos, venían los guardias de repente y llegaban y os ponían con pistolas a todos vosotros y decían: ¿juras fidelidad a tu Dios? Y si decías: juro fidelidad a mi Dios, te disparaban y morías. Nadie podía librar de esta presión a ese país. Hay países en la actualidad, como estamos hablando, que hacer una reunión de culto es difícil. Se aniquila a aquellos que aman al Señor y se ponen de rodillas para honrar a Dios, para alabarle. Entonces, cuando se ponen de rodillas para honrar a Dios y para alabarle, aparecen otros y les matan. Daniel estaba en peligro. Pero nadie le podía librar. El rey no le podía librar. Sus amigos no le podían librar, ni mucho menos sus padres, porque Daniel no estaban sus padres en ese momento. Joven, habrá días que tu padre no estará y nadie te podrá librar. Te digo la verdad. Usted tendrá que mostrar que amas al Señor. Y aún estando tu padre, no te podrá librar. Usted tendrá que mostrar que amas al Señor. Porque solo Dios te podrá librar del peligro en que estás pasando. Solo Dios podía librar en este momento a Daniel. Entonces el rey le dice: que tu Dios te salve. Que tu Dios te salve. ¿No te lo han dicho? Que si tanto amas a Dios, ahora estás enfermo, ¿por qué tu Dios no te sana? A mí me lo han dicho alguna vez. Entonces, mi hermano, te quiero dejar con eso. Cuando no negamos a Dios en ninguna de las circunstancias, Dios siempre tiene un plan previsto
para nuestra provisión. Dios tenía un plan provisto para la provisión de Daniel. Dios sabía lo que iba a hacer para Daniel, porque Daniel estaba orando para que haya un avivamiento durante el reinado de Darío, el persa. Y este avivamiento fue una sola persona y trajo cambio en el reinado de Darío. La iglesia necesita orar. La iglesia necesita orar. El secreto de la oración es orar en secreto, hermano. La oración no tiene ningún secreto, no tiene ningún misterio. El secreto de la oración es orar en secreto. Jesucristo lo enseñó. Cuando tú y yo oramos en secreto, Dios obra. No hace falta que empieces a dar timbradas en todas partes, que eres un intercesor. Intercede de rodillas, Dios obrará. Iglesia, tú y yo necesitamos ser fieles a Dios en momentos difíciles. Cuando no negamos a Dios en ninguna de las circunstancias, Dios siempre tiene un plan previsto para nuestra provisión. Abraham, al no negar a Dios a su hijo, Dios tenía un plan provisto para la provisión del sacrificio. Dios tiene un plan provisto para tu provisión cuando no le niegas en ninguna de las circunstancias. En el punto 3, nuestro último punto, vamos a ver la libertad de Daniel y la justicia de Dios desde los versos 18 hasta el 28. Escucha, amado hermano. El rey intentando luchar para sacar a Daniel del foso de los leones, porque Daniel iba a ser condenado al foso de los leones, y el foso de los leones era muerte. Nadie se libraba de ahí. Nadie se libraba de ahí. Pobre Daniel. Pobre Daniel. Seguramente algún vecino en ese momento pasó al lado de la casa de Daniel. Ustedes saben que cuando Darío llegó en el reinado al conquistar Babilonia, Daniel no era cualquier hombre. Daniel era un hombre que estaba en la alta realeza. Y Daniel no iba vestido de cualquier manera. Iba vestido diferente a los demás. En el capítulo 5 lo vimos que le dieron unos vestidos especiales por interpretar el sueño. Entonces, cuando se ve a un hombre diferente, es porque está marcando algo. Es porque hay algo que está pasando. Es porque está haciendo algo diferente que otros no están haciendo. La tristeza se adueñaba del corazón del rey porque el rey Darío había escuchado hablar de Daniel y había visto la fidelidad de Daniel. Quería librarle, pero no podía. El corazón del rey estaba triste. El rey no durmió durante una noche. Ayunó forzadamente por Daniel. ¿Cuántos de nosotros ayunamos por situaciones, por circunstancias? De una manera que voy a ayunar hoy porque esto está pasando y voy a interceder a Dios porque eso está pasando. Los intercesores ayunaban en momentos específicos, cuando había tareas específicas, cuando había situaciones específicas. Ni tampoco hubo música aquel día en la casa real, porque el rey estaba triste. No hubo fiesta, el rey no comió, porque estaba triste. Su preocupación estaba en Daniel. Ahora, si el rey siendo humano, su preocupación estaba en Daniel, ¿cuánto más el Dios de los cielos? Sus ojos están sobre sus hijos. ¿Cuánto más?
Dios preservó la vida de Daniel en el foso de los leones. Exaltó su nombre porque Daniel fue humilde, fue obediente, fue consagrado, fue santificado y se apartó del mal. Dio testimonio de la gloria de Dios. Así Dios mostró su gloria en ese día de Darío. Cuando tú y yo somos librados por Dios, testifiquemos la libertad que Dios nos ha dado. Cuando amaneció, Darío corrió hasta donde estaba el foso de los leones y le dijo: Daniel, tu Dios te ha salvado. Y Daniel respondió: estoy vivo. Estamos vivos cuando nuestro Dios vive en nosotros. Somos librados cuando nuestro Dios vive en nosotros y somos obedientes. Entonces el rey dijo: sal, Daniel, sal. Y el rey se contentó y el rey se alegró. Por eso te dije antes que cuando se cumple la palabra de Dios en la tierra, hay gozo, hay alegría. Y en el cielo también hay gozo y hay alegría cuando hacemos la voluntad de Dios. Daniel hizo la voluntad de Dios y el rey se contentó. ¿Cuánto más el Dios del cielo que le veía en ese momento? Entonces, el rey dice: muy bien, cambio de planes. Cuando el rey dice cambio de planes, ojo, porque algo va a pasar. Cuando el rey dice cambio de planes, ojo, porque algo va a pasar. Entonces el rey dice cambio de planes. Ahora veamos. Los 120 que acusaron a Daniel, ¿dónde están? Estos intelectos, estos sabios, esos que gobernaban, que daban, ¿dónde están? Que vengan aquí, vienen, ahora os toca a vosotros y veamos que Dios os libra. Les echaron al foso de los leones y antes de que llegase su cuerpo en tierra, eran despedazados, porque no había Dios como el Dios de Daniel que libre. El Dios de Daniel es el Dios de Abraham, el Dios de Daniel es el Dios de Jacob, el Dios de Daniel es el Dios de Isaac, el Dios de Daniel es el Dios de Moisés, el Dios de Daniel es el Dios de Josué. Este es nuestro Dios a quien rendimos culto, a quien adoramos, y es el Dios que salva milagrosamente, sobrenatural. La presencia del Señor se manifestó en Daniel. Escúchame, hermano, te quiero dejar con esto. Para recibir cambios dinámicos que vienen de Dios, hay que vivir una vida consagrada conforme al Espíritu de Cristo. Para recibir cambios dinámicos que vienen de Dios, hay que vivir una vida consagrada conforme al Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, es el que aviva. Está en nosotros, está con nosotros, es el Consolador, el que Jesucristo nos dejó. Yo os enviaré el Consolador. Y ese Consolador es el que impacta a las naciones en nosotros. No somos nosotros. No con poder ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Concluye, hermano. Fijaos. Recuerda, hermano, en primer lugar, hemos visto la envidia en contra de Daniel. Cuando Daniel destacaba, lo envidiaron. Es el Cristo quien obraba en él, en la persona de Daniel. Cuando Cristo obra en nuestras vidas, son transformadas. Son transformadas. Las vidas transformadas es porque Cristo ha obrado en esas vidas. Yo le decía a un primo que me estaba comentando acerca de una historia y yo le respondí directamente a mi primo: el hombre no es transformado de ninguna manera
si no hay una intervención de parte de Dios. Si no hay intervención de parte de Dios, nuestro carácter no es cambiado. Es un buen ministro, gobierna bien, pero anoche abandonó a su esposa y estuvo en un hotel con otra dama fornicando y nadie lo sabe. Y es un buen ministro, gobierna bien. Es un buen chico, pero ayer le estafó a su jefe una cantidad de dinero y la empresa está cayendo. Más de 50 personas van a quedar sin trabajo por esa estafa. Pero es un buen chico porque la gente lo ven como un buen chico a la luz de la gente. Pero a la luz de Dios, ¿qué pasa? Solo Dios podrá librarnos de algunos momentos difíciles y nadie más podrá hacerlo. Pero nuestra fidelidad y lealtad a Dios nos dará la victoria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No debemos preocuparnos por las amenazas de los hombres, mas nuestra preocupación debe estar en cómo agradar a Dios para que Dios haga justicia en nosotros y el mundo le glorifique y le adore a través de nosotros. A través de Daniel, el rey Darío firma un edicto, todo este reino, ponerse de rodillas delante del Dios de Daniel. Hubo un cambio porque Daniel oró. Si tú y yo no oramos y vivimos fielmente a Dios, no habrá un impacto en Fuenlabrada, no habrá un impacto en España, no habrá un impacto en el mundo. Alguien me preguntó, ¿por qué crees que no hay tanto avivamiento en las iglesias actuales? Yo le dije, ¿qué quieres que te diga? Muchas de las veces nos falta la consagración. Somos buenos cristianos a la vista, pero profundamente cómo vivimos, ¿qué hacemos? El Salmos 19, verso 1 al 2 y termino. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Día a día emite palabra a otro día y noche a noche declara la sabiduría de Dios. La sabiduría que Dios dio a Daniel no está exenta en la tierra hoy. La sabiduría que Dios dio a Salomón no está exenta en la tierra. Alguno diga, ¿por qué lo dice? Lo digo porque aquel Dios que sirvieron es el mismo Dios que servimos hoy. Y dice su palabra, si alguno anhela sabiduría, pídalo a Dios y Él le dará en abundancia. Es el Dios que servimos. Daniel fue librado en el foso de los leones. Tú y yo seremos librados en circunstancias difíciles cuando honramos y somos firmes a Dios. Inclina tu rostro y oremos. Gran Dios, tú eres el justo Rey que gobierna sobre la creación. Padre, proclamamos tu nombre. Alabanza sea tu nombre, Señor. Cuando te amamos, Padre, tú mueves, haces cosas grandes. El amor que Daniel tenía hacia ti, la intercesión de Daniel, trajo cambio en los días del rey Darío. Tú nos has mostrado, Padre, que habrá momentos que nadie nos librará de la mano del lazo del cazador, solamente tú y nada más que tú. Bendito seas tú, Jehová Dios de los cielos. Ayúdanos a vivir fielmente como tú quieres. Ayúdanos, Padre Santo, a andar conforme tu voluntad. Padre Celestial, Señor Jesucristo, Hijo de Dios,
ten misericordia de nosotros, aviva nuestras vidas para que nuestra iglesia esté avivada, Padre. Gracias, Dios, te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga.